Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en esta fiesta de Cristo Rey, donde el Regnum Christi celebra prácticamente su fiesta patronal, que para ello repetimos y repetimos, venga tu reino. Hoy hablaremos de 5 puntos. Primero, sobre la realeza de Cristo en la Biblia. Luego mencionaremos la figura de Cristo Rey en el arte. De dónde viene, en tercer lugar, la fiesta litúrgica. Nos detendremos a preguntarnos por qué es tan importante en México la fiesta de Cristo Rey y mencionaremos finalmente, además del monumento del cubilete, otros monumentos de Cristo Rey que existen en el mundo. Bueno, comencemos entonces por la realeza de Cristo en la Biblia. Mateo 6:13 menciona: suyos son el reino, el poder y la gloria. Y ya habla directamente de reino. En Juan 5:22 menciona: Cristo, consubstancial al Padre, ostenta el poder sobre todo lo creado, lo cual implica la realeza de Cristo. Pero quizá el punto más importante para poder justificar el título de rey que le damos a Cristo lo encontramos humanamente, no como parte de la revelación, en el títulos que pusieron sobre la cruz, es decir, sobre la cabeza de Cristo estaba escrito Jesus Nazarenus Rex Judeorum, en 3 idiomas, en hebreo, por ser la lengua local, en griego, por ser la lengua común esa parte del imperio, y en latín, que es como lo mencioné, por ser la lengua oficial del imperio. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y Pilato le pregunta: ¿tú eres rey? Y bueno, conocemos todos la escena. Finalmente, pensemos que cuando nos referimos al credo, lo recitamos todos los domingos: ¿en qué crees tú? ¿En qué creo yo como católico? Y mencionamos abiertamente: y su reino no tendrá fin. Es decir, desde los inicios de la Iglesia, desde la revelación misma como aparece en los evangelios, la idea de Cristo como rey ya existe. Si bien se tardó muchísimo tiempo en establecerse oficialmente la fiesta litúrgica. La celebración fue establecida originariamente como fiesta de Cristo Rey por el Papa Pío XI el 11 de diciembre de 1925. Y quédense esta fecha en la memoria porque tiene que ver mucho con la historia de México después. Lo hizo a través de la encíclica Quas Primas, que la lanzó también para conmemorar el 16º centenario del primer concilio ecuménico de Nicea, es decir, donde se redactó el credo que recitamos todos los domingos. Este credo define y proclama el dogma de la consubstancialidad del Hijo unigénito con el Padre e incluye las palabras: y su reino no tendrá fin. Podremos decir que se promulga así la dignidad real de Cristo, y el Papa estableció el último domingo de octubre para celebrarlo, es decir, inmediatamente después, si lo quieres ver de esa manera, al Día de Todos los Santos. Así comenzó la fiesta. He pasado hace un momento una imagen de un Cristo que quizá no estamos acostumbrados a verlo de esa manera, porque está vestido. Es románico y se conoce como la Majestat de Batlló. Batlló porque era el dueño del Cristo, que ya después lo donó al Museo Nacional de Arte de Cataluña. Esta es una imagen de madera policromada del siglo XII y representa a Cristo crucificado en lo que se conoce como una majestad. Es un Cristo triunfante. Estrictamente hablando, no tiene actitud o rostro o rastro de sufrimiento, que es equivalente a la imagen que presento en este momento, que representa il Santo Volto, la Santa Faz, que es otro crucifijo de madera más o menos de la época, este es del siglo anterior, llegó a ser famoso, llegó a ser popular en toda Europa, y también responde a la misma idea de una majestad románica,
Actualmente se encuentra en la Catedral de San Martino, en la ciudad de Lucca, y si te fijas, también está vestido en la talla original. En esta imagen además viene revestido con telas y con brocados dorados y trae puesta una corona. Es decir, ya desde la tradición popular antigua se representaba este Cristo crucificado pero vestido. Se ha retomado en el arte contemporáneo y muchas veces se le viste como sacerdote. Y por supuesto, cuando se representa a Cristo como rey, se trata de expresar la victoria de Cristo sobre la muerte y de paso a la salvación nuestra, ¿verdad? La salvación de la humanidad, que pues no nos viene mal a todos pensar en ello. Cristo en majestad es Cristo vestido de rey, muchas veces con corona, sin marca de sufrimiento, y es propio del románico. Cuando pasemos al gótico, estaremos dando ya paso hacia la humanización de Cristo, producto del Cuarto Concilio Lateranense, que es donde se establece definitivamente el dogma de la Eucaristía que entendemos por la Eucaristía, la transubstanciación. Y entonces la Iglesia va a pasar de este momento de centrarnos en la divinidad de Cristo, sin ignorar su humanidad, a centrarnos más en la humanidad de Cristo, obviamente sin olvidar su divinidad. Aquí hay una imagen del famosísimo Cristo que movió sus labios y le habló a San Francisco. Este es un Cristo en majestad y podremos decir no es un Cristo sufriente. Ya está pasando del románico al gótico, ya no está revestido, trae solamente el paño de pureza, que sería el nombre técnico, pero es un Cristo que no vemos sufrir. Podremos decir que parece un Cristo resucitado y la cruz en realidad es su trono. Y aquí tendríamos otra imagen del arte antes, obviamente, de que se decrete la fiesta en cuanto tal, donde podemos ver a Cristo con regalía, con todos los símbolos propios de un gobernante, que aquí curiosamente parece que fuera un papa, es decir, trae la tiara, la triple corona, es de los óleos más antiguos de la historia. El óleo parece que lo inventó como técnica de pintura Jan van Eyck, y suyo es esta obra de 1432, es la parte central y superior del Políptico de Gante, y aquí vemos a Cristo representado, pues no sabemos si como papa o como rey o como papa rey, si tú lo prefieres. Incluso a sus pies hay una corona, y lo más interesante es la inscripción del arco sobre el Cristo, que dice Hic est Deus potentissimus propter divinam majestatem suam. Es decir, este es Dios todopoderoso, este es Dios todopoderoso por su divina majestad. Y obviamente la corona que está en el piso evoca el dominio de Dios sobre el mundo. Hablemos entonces ya de la fiesta litúrgica, que como mencionamos hace un momento, fue instituida por el Papa Pío XI en 1925 al constituir esta fiesta de Cristo Rey en encíclica Quam Primas. La fiesta y después la imagen guarda muchísima relación con la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Por eso la imagen que presento ya es muy moderna, ya es de estas mezclas raras que hacen en internet, como con copy-paste, etc. Pero tú ves la figura de Cristo como Sagrado Corazón, con el Sagrado Corazón en su centro, y pues es una devoción que supongo que todos conocemos, espero que practiquemos también con la promesa de los primeros viernes de mes, etc., que se aparece a Santa María Margarita de Alacoque y le habla de su tristeza, sobre todo de los agrarios abandonados, de los malos ejemplos de muchos sacerdotes, etc. Todo lo ve Santa Margarita con su director espiritual, otro santo, Claude de la Colombière, y pues esta devoción
que es como de las últimas revelaciones particulares fuertes de Cristo, la retoma el Santo Padre para mezclarla con la realeza de Cristo. Y por eso veremos que la imagen de Cristo Rey muchas veces es en realidad un Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, pero con una corona, que aquí curiosamente le han puesto la corona de los reyes de Portugal. No sé quién habrá hecho esta mezcla, pero reconoces que las dos cruces que trae puestas la corona son la Orden de Cristo, que también la Santa Sede la utiliza, y en principio es la orden más importante de la Santa Sede, la Orden de Cristo. Y pues bueno, ponerle la corona con la Orden de Cristo a Cristo Rey es simpática la idea, pero podríamos decir, y es una manifestación del arte contemporáneo. Después de Pío XI, en 1925, Papa Paulo VI prefirió retomar la fiesta y la pasó el último domingo del año litúrgico. Y esto es un dato bien interesante, porque si tú te has fijado, la liturgia de los últimos domingos ya es un tanto apocalíptica, ya se refiere a los últimos días. Y poner la fiesta precisamente al final del año litúrgico nos habla también de un posible futuro juicio final. Si tú piensas en el juicio final de Miguel Ángel, Cristo está actuando como un rey poderoso que incluso viene a juzgar. Y como nos dijo la lectura del penúltimo domingo, de hace 2 domingos, digamos, abiertamente aparece ya desde el Antiguo Testamento esta idea de que vamos a separar a los justos para el premio eterno y a los que no fueron justos, digamos, al castigo eterno. Y entonces podemos imaginar Cristo Rey también como Cristo Juez, en cierto sentido parecido a la antigua figura del Pantocrátor del arte bizantino. Y lanzo la pregunta que dije desde el inicio: ¿y por qué la fiesta es tan importante en México? Parecería que México y Polonia son los países que más énfasis le dan a esta fiesta. Polonia, gracias a la figura de Juan Pablo II, cuando todavía era obispo en Cracovia, Karol Wojtyła, que incluso el canto que mencionaremos a futuro lo tradujo al polaco y con la misma música también se canta allá. 1925, que es la fecha en que Pío XI decreta la fiesta, es 2 años antes del inicio de la Guerra Cristera en México. La Guerra Cristera, que fue uno de los momentos que la historia oficial ha querido ignorar y que los católicos hemos conservado dentro de la tradición familiar y dentro del conocimiento popular, y estoy seguro que varios de ustedes tendrán historias familiares que saben que tu abuelo, que tu bisabuelo, que la tía, que estuvo metida, que escondía armas, cosas por el estilo. Es decir, un gobierno que quería ya eliminar de alguna manera la iglesia, que incluso se inventó una iglesia nacional mexicana para contrarrestar, y los obispos creyeron oportuno cerrar el culto público para que no se hiciera más tensa la cosa. Y la respuesta del pueblo, particularmente en el Bajío y en Jalisco, parte de Michoacán, fueron las partes donde más fuerte fue esta guerra cristera, pues decidieron levantarse en armas para defender lo propio. Y aquí tenemos uno de los problemas. Podemos aceptar la guerra es justa, no es justa, y se acaba de hacer esta fiesta y pues estos cristeros se llamaron cristeros precisamente por tomar la figura de Cristo Rey, e incluso el grito de ¡Viva Cristo Rey! Fue popularizado totalmente por los cristeros como una aclamación de decir: soy católico, quiero seguir católico, y pues no me parece que no podamos practicar la religión, y se produjeron muchos mártires. Esta imagen que he puesto es una vidriera modernísima, es como un retablo vitral en el Santuario de los Santos Mártires de Cristo Rey en Tlaquepaque, ya conurbado a la ciudad de Guadalajara, y que tiene la intención de ser, después de la Basílica de Guadalupe y del Monumento a Cristo Rey, como el tercer punto de reunión de los católicos en México, y pues parece que lo van logrando.
A la fecha han sido reconocidos por la Iglesia Católica 26 santos y 24 beatos mexicanos y mexicanas, entre misioneros del Japón, entre otros, por ejemplo, San Felipe de Jesús. Pero México y sus mártires de la persecución religiosa del siglo pasado, pues están más que representados aquí. Incluso en esta imagen que presento ahora en torno a la Virgen de Guadalupe, pues vemos algunos de estos mártires y entenderemos cómo es que se vivía la fiesta, cómo se entendía. Hago una pausa para presentar el canto modernísimo que empleamos tanto además en el Requiem Christi sobre Cristo Rey, para entenderlo y ver algunas imágenes de esta película sobre la cristiada que espero nos ayuden un poco a contextualizar lo que diré más adelante. ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva Cristo Rey! Un grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por Él es todo un honor. Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán. Y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán. Yo tendré mi espada en alto, como la usa mi Señor. A Él nada lo ha derrotado, su fuerza es la de Dios. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por Él es todo un honor. No conocemos mayor alegría, no existe más honroso afán que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar. A Él que merece la gloria y nos reclutó por amor. Ante la rodilla se dobla y se postra el corazón. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por Él es todo un honor. ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por Él es todo un honor. Pelear por Él es todo un honor. ¡Viva Cristo Rey! Analicemos pues las fechas. La fiesta se instituye en 1925 y la Guerra Cristera va de 1927 a 1929. Era una cuestión muy reciente y
La verdad es que somos una nación católica, culturalmente, y yo esperaría que también sinceramente católicos, y más en esos años. Prácticamente el 96% de los mexicanos se declaraba católico y el otro 4% estaría repartido pues, entre las colonias extranjeras, que habría luteranos, calvinistas, quizá ateos y los masones, etc. Pero el resto del mundo era católico y con una cultura que se vivía a flor de piel. Un poco como sucede en Semana Santa cuando vas a los pueblos y todo el pueblo sigue saliendo a la procesión, etc. Una cosa muy común, por ejemplo, que vemos en esta imagen, son las medallas que traen colgados varios de estos santos, que significa que fueron o miembros de la adoración perpetua, los que traen el cordón rojo, o miembros de las congregaciones marianas. Y pues yo de niño también fui miembro de las congregaciones marianas. Vean que dos de estos santos traen esta misma medalla. Es una medalla muy curiosa porque está hecha de aluminio, es siglo XIX, cosa muy curiosa que se hicieran. Esta perteneció a un tío bisabuelo mío, contemporáneo de estos señores, y cuando yo ingresé a la congregación mariana, pues utilizar la misma medalla que, como vemos, se tiene, es decir, era cosa normal. Hoy para nosotros es normal pertenecer al Regnum Christi y ahí vamos tan contentos porque lo hacemos vida de nuestra vida y pues no está peleado con que pertenezcas bien a la congregación mariana o a alguna otra sociedad. Yo también pertenezco a la Orden del Santo Sepulcro, pero implica que era común llevar la religión como parte de tu propia vida. La religión no es ajeno a tu forma de vivir, constituye de alguna manera, estructura la forma en que vives la vida, y eso es lo que le dolía a estos cristeros. No nos están dejando vivir como estamos acostumbrados a vivir, y ojo, no nos están dejando creer en quien creemos. Vemos un botón de muestra muy curioso. En la fotografía es una fotografía ya mayor de mi bisabuelo, se llamaba José Natividad Macías. Él estaba metidísimo en el gobierno, pero que digamos que dentro de los políticos era el más ajeno a la persecución religiosa. A él le pidió Venustiano Carranza que reuniera a todo el grupo que conformó el Colegio de los Constituyentes. Él convocó a todos los que participaron, le tocó organizar, digamos, la nueva Constitución, que es bastante anticatólica en ciertas partes, sobre todo en el rumbo de la educación, etc. Y aún así, dentro del grupo de los constituyentes era el más, llamémosle, conservador, tanto que se ganó un apodo entre ellos y le decían el cura. Dentro de su historia, pues resulta que él sí había estado en el seminario, eso le había dado algo de formación, digámoslo de esa manera, y después estudió Derecho, llegó a ser el abogado personal de don Porfirio y era amigo personal de Carranza, y por eso Carranza le pidió lo de la Constitución. Ahora bien, él tenía una hacienda, es una especie de triángulo entre Guanajuato, Silao y León. La hacienda se llama Chichimequillas y casualmente es el centro geográfico del país. Como él era un poco ajeno a esta lucha, no es que él fuera un católico practicante ni mucho menos, pero no era anticatólico, le pidieron permiso de construir allí el monumento dentro de su propia hacienda y él pues dio permiso de hacerlo. De hecho, todavía hasta hace 20 años, mi tía Carmen, hermana de mi padre, era la dueña oficial del terreno y por ende del monumento. Este monumento tiene su historia. Fue una cuestión difícil. Comenzó por idea del obispo Valverde y Telles, que era amigo de mi bisabuelo, y Valverde se lo pidió al terreno. Él dijo, pues sí, adelante, dejémoslo. Y ya que se hizo, pequeñito, primero era solo una cruz, después una primera imagen, ya se estaba convirtiendo en un monumento más famoso, antes incluso de la Guerra Cristera, y viene la Guerra Cristera y el presidente Cárdenas le pidió casualmente a alguien de apellido Carranza, un piloto, que lo bombardeara. Y el monumento fue bombardeado. Y durante la Guerra Cristera no hay monumento a Cristo Rey, y Valverde pues fue un
obispo que vivió mucho, para los años 40 pudo retomar la idea, pudo negociar nuevamente con mi familia de que se pudiera reconstruir allí y se construyó en ese cerro el monumento que es el que conocemos hoy, que de alguna manera tiene pues, su mérito. En la fotografía esta es una vista aérea del monumento, cómo se puede llegar hasta él, y el nombre del cubilete pues ya lo tenía desde antes, ¿verdad? Hoy lo podemos conocer como la montaña de Cristo Rey más que como cubilete, y pues después de que fue dinamitado el 30 de enero, es importante la fecha, 30 de enero de 1928, en plena guerra cristera, se volvió a construir y se reinauguró el 10 de abril de 1942 con donativos de toda la gente del Bajío, principalmente de San Luis de la Paz, de Guanajuato. Ya era presidente en ese momento Manuel Ávila Camacho. Hay que pensar que era tan tensa la situación que cuando se bendijo el primer monumento, se invitó al equivalente al nuncio, no había nuncio en ese momento, y lo expulsaron del país por haber participado en ello. Ya para 1942, pues ya había pasado la guerra cristera y hay un poco más de, digamos, tolerancia, aceptación hacia los católicos, pero pues al menos ya se tuvo, ¿no? La construcción concluyó en los años 50, tiene una base que mide 20 metros, pesa 80 toneladas, está a 2.600 metros sobre el nivel del mar, o sea, un poco más alto incluso que la Ciudad de México, y se llega por medio de ese camino empedrado que ven ustedes en esta fotografía, que rodea al cerro hasta llegar a una glorieta superior que funciona como mirador. Y podríamos decir también que aquí nace este canto que los cristeros tomaron como propio. El que hemos visto en el vídeo anterior es modernísimo, a mí me encanta, está padrísimo, pero casi diría que los mexicanos tenemos 3 himnos y los cantamos con frecuencia. El himno nacional número 1, que no deja de mencionar a Dios, el himno guadalupano, desde el cielo una hermosa mañana, etc., y el himno de Cristo Rey, que pongo a continuación nada más como un audio. Y estoy seguro que todos alguna vez lo han escuchado y sobre todo lo han entonado. Habrá por fin paz y bonanza, felicidad habrá doquier. Reine Jesús por siempre, reine en su corazón, de nuestra paz, de nuestro suelo, desde María la dichoso pueblo con tal rey, será tu cruz nuestra bandera.
Como vemos, realmente la fiesta de Cristo Rey la traemos los mexicanos a flor de piel. Hemos ido al cubilete, hemos visto imágenes de Cristo Rey, hemos cantado este himno cada vez que es el fin del año litúrgico y particularmente para nosotros, miembros del Regnum Christi, podríamos decir es nuestra fiesta titular. Venga tu reino, equivale a Viva Cristo Rey en este sentido. Por otro lado, ya habiendo hablado de la realeza de Cristo en la Biblia, de Cristo en el arte, como ha ido la imagen de la realeza de Cristo también en el arte, ya conocemos el origen de la fiesta litúrgica y seguimos preguntándonos por qué es tan importante para México. Pues ya hablamos del asunto de la guerra cristera, ya hemos hablado del monumento Cristo Rey, que ciertamente es el segundo templo más importante de México, al menos en número de visitas anuales. Y pues, ¿qué más ocurre en la cultura popular? Tienen aquí la imagen del Cristo Rey con una peregrinación. La saqué al azar de internet, me parece que es de Agustino Recoletos. Y atrás el monumento, con digamos, la parte principal, el exterior, que se considera dentro de la corriente del Art Nouveau, vemos la imagen del Cristo con los brazos abiertos y abajo dos angelitos, uno que tiene la corona triste que Cristo utilizó de espinas y el otro que tiene ya una corona que implicaría cierta nobleza. Así como dato curioso, después de las cruzadas, Godofredo de Bouillon, que es el que dirigía la primera cruzada y que va a ser rey, el primer rey de Jerusalén, del reino latino de Jerusalén, nunca quiso ser coronado. Y él dijo, es que ¿cómo voy a recibir yo una corona de oro en la ciudad donde mi Señor recibió una corona de espinas? Aquí tenemos ambas coronas que le son ofrecidas al Cristo por este par de angelillos. La luz al interior del templo entra por estas ventanitas que son todas cubiertas con tecali, que es como llamamos el ónix en México, y es igual que las capillas que utiliza tanto la Legión de Cristo en sus capillas como la que tenemos en la Náhuac, etc. Es una expresión muy mexicana, podríamos decir. Cada 5 de enero, para hablar de la cultura popular ya, se realiza una misa en el patio de esta iglesia, donde se ha tomado esta fotografía, donde suelen acudir miles y miles de caballeros. Caballeros me refiero a señores a caballo, que van cabalgadores con sus estandartes. Es impresionante verla, puedes buscar fotografías, puedes buscar vídeos en YouTube, de ver cómo van subiendo por ese camino empinado que ya has visto, todos a caballo, todos con el estandarte. Iban representando los poblados cercanos, obviamente, y Silao el primero, que es el más cercano. Asimismo, también ahí se hace una representación de los Reyes Magos con el Niño Jesús. Cada domingo de octubre, por otro lado, el monumento de Cristo Rey es visitado por miles de peregrinos. Recordemos que la fiesta originalmente se celebraba el último domingo de octubre para caer en torno a Todos los Santos. Principalmente visitan el Cristo Rey grupos de León, de Irapuato, de Celaya, que son las ciudades más cercanas, pero también desde Ciudad de México, Michoacán, Jalisco, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Zacatecas, el Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Son las principales peregrinaciones anuales que se organizan para visitar el monumento de Cristo Rey. Para trasladarse a este impresionante lugar, obviamente, se sigue este camino empedrado que habíamos mencionado antes. Ya estás en el mirador y pues puedes entrar incluso a conocer el interior del templo, que tiene también una gran corona de espinas en la parte, digamos, como del deambulatorio, y un altar también con base redonda. Es interesante conocerlo. Obviamente, además de Cristo Rey en el cubilete, pues hay otros monumentos a Cristo Rey, tanto en México como en el resto del mundo. La imagen que te presento en este momento tiene mucho que ver con el Regnum Christi, y si no lo conoces, pues casi te
terminando esta plática te vas a la villa, porque fueron miembros del Regnum Christi que ofrecieron este monumento, y actualmente hay una parte muy moderna con una Vía Crucis antes de subir al cerrito, y ahí está esta imagen que, como vemos, nuevamente es un Sagrado Corazón, pero con símbolos de la realeza de Cristo, en este caso un cetro, además de la corona. También en México tenemos un lugar que se llama San Diego de Alejandría. Sobre la carretera de San Julián se encuentra otro santuario de los mártires en un lugar que se conoce como La Peñita, un monumento para honrar a los cristeros y donde se llevan a cabo misas. Y el 25 de noviembre, es decir, justo antes de la fiesta de Cristo Rey, se organizan desfiles con carros alegóricos y cabalgatas desde San Diego hasta La Peñita. Y aquí una imagen de ese templo del año 2000, cuando se estaba celebrando el jubileo, que como ven lo pusieron sobre la cúpula. Otro monumento en México es el que tenemos en el Cerro de Santa Apolonia, en Pachuca. Era 1940, ya había terminado la cristiada, y un grupo de unos 15 mineros trabajaban en la mina del Paricutín, y terminando su jornada quedaron atrapados, el malacate se atoró, no pudieron moverlo, y después de un tiempo le prometieron que si Cristo Rey los salvaba, y ven ustedes ya la devoción directa que tenía la gente, si Cristo Rey los salvaba, le harían un monumento. Después de esto se desatoró el malacate, encontraron la salida a la superficie, y durante casi 4 décadas hicieron intentos de construir, y la verdad decían, es que no nos queremos morir sin cumplir el voto. Finalmente pudieron, y el 6 de septiembre de 1988, en la parroquia de San Francisco, se organizó una procesión para llevar una cruz de madera de 4 metros de altura hasta este Cerro de Santa Apolonia, donde se instaló y se celebró una misa. Los trabajos de edificación comenzaron el 14 de noviembre de 1988 y pues se buscó financiar el monumento, etcétera, hasta que el 17 de abril de 1996 fue inaugurado por el obispo de Tulancingo, que en ese momento era don Pedro Arandalías Muñoz. Pachuca no nos queda tan lejos para poder ir a conocer otro monumento a Cristo Rey en nuestro país. También tenemos otro más en Zaguayo, muy importante y que tiene mucho que ver también con los cristeros, porque este es el monumento a Cristo Rey, y en la parte de abajo del monumento está el santuario dedicado a José Sánchez del Río. José Sánchez del Río, que en cierto sentido es cercano también al movimiento Regnum Christi. Cuando pasé el vídeo hace un momento con el canto tan moderno de Viva Cristo Rey, pues el que comenzaba el vídeo es el chico que representa precisamente a José Sánchez del Río, que lleva también un estandarte. Él era de Zaguayo, fue bautizado en Zaguayo, y sus restos están precisamente abajo de este monumento dedicado a Cristo Rey en Zaguayo, que podríamos decir es otro templo que junta mucho la idea de Cristo Rey y de la cristiada. Pero obviamente el Papa lanza una fiesta para la Iglesia Universal, y si bien la respuesta en México fue fortísima, México no es el único país que reacciona. En la imagen es quizá la más conocida a nivel internacional de las imágenes de Cristo Rey. Lo conocemos a este como o Cristo Redentor o o Cristo do Curcuvado. Curcuvado es como jorobado, que es como le llaman a la montaña sobre la que está construido este Cristo. Es una estatua que ya artísticamente responde a la corriente del Art Déco, des Arts Décoratifs, un poco como también, digamos, este sería el inicio del Art Déco, mientras que el Cubirte sería ya como que el final de esa corriente de Déco. Y pues representa a Jesús con los brazos abiertos, mostrándose sobre la ciudad de Río de Janeiro. Es impactante estar allí, la vista desde arriba es magnífica. Ahí abajo se
si mal no recuerdo, este está de sus Freitas, y ve hacia la ciudad de frente, digamos, en dirección a esta montaña que se llama Upau de Zúcar, y pues es enorme, tiene 38 metros de altura sobre un pedestal de 8 metros, y ya que estás abajo lo ves hacia arriba y sí, sí es impactante. Este fue inaugurado el 12 de octubre de 1931, pero claro, no había guerra cristera allá. Tardó como 5 años su construcción y hoy por hoy es la tercera estatua de Jesús más grande del mundo. Está atrás del Cristo Rey de Świdocin en Polonia, que mide 36 metros, y del Cristo de la Concordia en Cochabamba, que mide 34,2 metros. Y pues vamos a ver ahora estas dos imágenes. El Cristo de Cochabamba, o Cristo de la Concordia como se conoce, fue realizada obviamente por escultores y arquitectos cochabambinos, los hermanos César y Walter Terrazas Pardo, y la dirección de las obras, la construcción, fue realizada por el arquitecto Mario Moscoso Villanueva con un equipo de trabajadores en recuerdo a la visita del Papa Juan Pablo II. Y qué importantes las visitas de los papas. Ya hemos visto hace un momento el vídeo de Papa Benedicto sobrevolando el Cristo del Cubilete. Pues aquí tenemos un Cristo extra que se hace con motivo de la visita que ya fue de San Juan Pablo II. La obra se realizó por iniciativa de un dirigente obrero fabril que se llamaba Lucio López. Comenzó el 12 de julio de 1987 y se concluyó el 20 de noviembre de 1994. Para que no digan que Cristo Rey solo funciona en ámbitos latinos, porque todos somos muchos persinados, los mexicanos, los brasileiros muy religiosos, también hay monumentos a Cristo Rey en Portugal, en Pambral. Es muy famoso uno en España, que por cierto, durante la Guerra Civil, el ejército comunista lo fusiló, ese tipo de cuestiones. Pues vámonos a Suiza. Aquí tenemos la imagen del Cristo Rey de Laon, Statue du Christ Roi de Laon, en Suiza, muy cerca de Châtelard, donde también la Legión de Cristo tiene una obra de apostolado. Y pues este Cristo que vemos celebraba el 19º centenario de la muerte de Cristo y está edificado en el cantón de Valais, en Suiza. Fue inaugurado el 22 de septiembre de 1935 y a la inauguración asistieron más de 4.000 personas del Valais. Quiere decir que también en Suiza sigue habiendo católicos. Digo, prueba de ello son los guardias suizos, obviamente. Pero podríamos decir, este es un Cristo contemporáneo al de Río de Janeiro. La colina del Châtelard está a 1.271 metros sobre el nivel del mar, domina toda la llanura del Ródano y, pues bien, tenemos una forma distinta también de representar la fe de los católicos en un ámbito cultural distinto. Y ya para terminar, pues esta es la estatua más grande y quizá también la más moderna dedicada a Cristo Rey en Świdocin, en Polonia. Y pues con esta imagen creo que podemos todos ya dedicarnos a vivir la fiesta, a conocer mejor la fiesta y pues juntos gritar ¡Viva Cristo Rey!